El miedo llegó primero. Era una cosa fría, ajena. No me pertenecía, sin embargo, se enroscó en mis entrañas como una serpiente de hielo. Sentí el terror de 1000 almas condenadas, una sinfonía de pavor que tocaba mis nervios. Mi propio miedo era una nota pequeña y tímida perdida en esta abrumadora orquesta. Abrí los ojos, pero no había nada que ver. Solo un vasto y gris vacío, un lienzo limpio de color y vida. El suelo bajo mis pies no era sólido. Era una superficie cambiante e incierta, como caminar sobre el aliento de un gigante dormido. El aire mismo era denso, pesado con el olor a papel viejo y algo metálico, como sangre dejada secar por siglos. No estaba solo en este vacío. Podía sentir presencias escabulléndose en los límites de mi percepción. Eran formas de sombras más profundas dentro de la penumbra. Se movían con una rapidez antinatural, sus formas indistintas y fugaces. Intenté gritar, pero mi garganta era un desierto. Ningún sonido salió, solo un clic seco y áspero. El silencio aquí era un peso físico. Me oprimía, sofocante y absoluto. Este lugar no era una habitación. Era una idea de una habitación, una imposibilidad geométrica dibujada por la mano de un loco. Las paredes, si así se les podía llamar, parecían respirar, pulsando con un ritmo lento y acompasado que coincidía con el frenético latido de mi pecho. Un solo objeto se materializó de la niebla gris. Una silla pesada y ornamentada. Parecía un trono para un rey olvidado, tallado en una madera oscura y veteada que parecía beber la luz. Era una invitación, una orden. No quería sentarme, pero mis piernas se movieron por sí solas, llevándome hacia adelante con la obediencia brusca de un títere. Al sentarme, el frío de la madera se filtró en mis huesos, una frialdad final. El miedo se intensificó, ya no solo un eco, sino una marea rugiente que amenazaba con arrastrarme. Era el miedo al juicio. El miedo a un veredicto ya dictado. Yo era un prisionero esperando una sentencia por un crimen que no podía recordar haber cometido. De la niebla cambiante, las figuras comenzaron a definirse, encapuchadas y silenciosas. Sus rostros estaban oscurecidos por capuchas profundas, dejando solo vacíos de sombra donde deberían haber estado los rasgos. Eran los verdugos. Lo sabía con una certeza que desafiaba la lógica. No estaban aquí por mi cuerpo. Su propósito era algo mucho más íntimo, mucho más aterrador. Eran los guardianes de este lugar, los testigos silenciosos de los juicios que se desarrollaban dentro de su arquitectura imposible. Permanecían inmóviles, su quietud una amenaza mucho mayor que cualquier movimiento repentino. Estaban esperando. El escenario estaba listo, y yo era el actor involuntario en una obra cuyo guión estaba escrito en la locura. Una voz resonó, pero venía de todas partes y de ninguna a la vez. No era un sonido que viajara por el aire, sino uno que florecía directamente dentro de mi cráneo. Era suave y fría, como mármol pulido. «Bienvenido, pequeño vagabundo», dijo, las palabras goteando con una diversión antigua y condescendiente. «Has encontrado el camino hacia mi diseño, un lugar de lógica perfecta y hermosa». La voz pertenecía al arquitecto. El nombre apareció en mi mente, completamente formado, como si siempre hubiera estado allí. Él era el creador de esta prisión, el amo de este laberinto del alma. Él era quien movía los hilos. «Estás aquí para ser juzgado», continuó la voz, su tono inquebrantable. «Pero no por mí. Tú serás tu propio juez, tu propio jurado, tu propio verdugo. Simplemente debes responder las preguntas, debes resolver los enigmas». Un pedestal de material pulsante y carnoso surgió del suelo ante mí. Sobre él descansaba un solo libro cerrado. Su cubierta no era de cuero, sino de algo que se parecía inquietantemente a piel humana estirada, tatuada con símbolos arremolinados e incomprensibles. «Tu primera prueba te espera»,
Una simple pregunta para comenzar nuestro juego. ¿Qué tiene boca pero nunca habla? Una cama pero nunca duerme, y una cabeza pero nunca llora. La presión era inmensa. No era el miedo a una respuesta incorrecta, sino la certeza de lo que implicaría ese fracaso. Las figuras encapuchadas parecieron inclinarse, su silenciosa anticipación un peso aplastante. La voz del arquitecto era un susurro en mi mente, una presencia constante y burlona. Date prisa, pequeño vagabundo. El tiempo es un lujo que ya no posees. Las paredes tienen hambre. Miré las paredes que respiraban, y por primera vez las vi claramente. No eran de piedra ni de madera. Estaban tejidas con innumerables formas humanas, retorciéndose en agonía silenciosa, sus rostros contorsionados en tormento eterno. Sus gritos ahogados eran la esencia misma de este lugar. Mi mente corría, buscando una respuesta, un salvavidas en este mar de locura. El enigma era un clásico, un juego de niños, pero aquí, en este contexto, se sentía como un pacto con el diablo. Un río tiene boca, un río tiene una cama, un río tiene una cabeza, un río, grazné. Mi voz finalmente regresó, aunque sonaba como la de un extraño. La risa del arquitecto llenó mi cabeza, un sonido como de cristales rotos. Correcto, resonó la voz. Tan simple, tan elegante, pero los caminos fáciles suelen ser los más traicioneros. Que comience la primera prueba. El libro sobre el pedestal se abrió de golpe. Sus páginas pasaron con un sonido como de carne desgarrada. El mundo se disolvió. El trono, los verdugos, el vacío gris, todo se desvaneció como una pintura de acuarela bajo un aguacero. Me encontré de pie en una nueva cámara, de una escala imposible. Estaba en una biblioteca. Pero este no era un santuario del conocimiento, era una catedral de horrores. Los estantes se extendían hacia una oscuridad infinita y arremolinada, y cada libro estaba encuadernado en la misma piel humana que el del pedestal. Cada uno era único, un tono diferente, una textura diferente, cubierto de cicatrices, tatuajes y marcas de nacimiento. El aire era denso con el olor empalagoso y dulce a formaldehído y cuero viejo. Esta era una colección de vidas, no de historias. Caminé por un pasillo. Mi mano temblaba mientras extendía la mano para tocar un lomo. La cubierta era fría e inquietantemente suave. Un título estaba grabado en ella, no con tinta, sino con una cicatriz. La carta no enviada. Otro decía: la promesa que quise cumplir. Cada libro era un arrepentimiento, un fracaso, un momento de cobardía o crueldad. Esta era una biblioteca de la falibilidad humana, un catálogo de cada pecado y tristeza imaginables. El silencio aquí era diferente. Estaba lleno de los ecos de palabras no dichas, de gritos de perdón que nunca llegaron. Sentí el peso de millones de vidas presionándome, cada una un testimonio de la fragilidad del alma. Extrañas criaturas se movían entre los estantes. Eran los bibliotecarios. Parecían insectos enormes, escarabajos del tamaño de perros, con caparazones de obsidiana pulida. Sus múltiples y delgadas patas hacían clic suavemente en el suelo, y sus ojos multifacéticos brillaban con una luz tenue e interna. No parecían notarme, su atención centrada por completo en su grotesca tarea. Uno de ellos pasó corriendo, llevando un libro nuevo, su cubierta aún brillante y pálida. Colocó el libro en un espacio vacío en un estante, sus movimientos precisos y ritualistas. Me di cuenta con una punzada de náuseas de que esta biblioteca no era una colección estática. Todavía estaba creciendo. Mi tarea, explicó la voz del arquitecto en mi mente, era encontrar un libro específico. Encuentra la mentira que dijiste que te supo más dulce en la lengua, ordenó. El engaño que te trajo consuelo, incluso mientras envenenaba a otro. La orden era absurda. ¿Cómo podría encontrar un solo volumen en esta colección interminable y morbosa?
Era como buscar una aguja en un pajar de piel desollada, pero tenía que intentarlo. Comencé a vagar, escaneando los grotescos títulos, mi propio pasado, un paisaje turbio y olvidado. Los bibliotecarios insectoides correteaban a mi alrededor, sus clics chirriantes y sus ojos brillantes, una presencia constante e inquietante en la periferia de mi visión. Mientras buscaba, perdido en el laberinto de estantes, apareció una nueva figura. No era como los verdugos encapuchados o los bibliotecarios insectos. Era una mujer, o el fantasma de una. Su forma brillaba, translúcida y etérea, sus pies descalzos flotando justo por encima del suelo. Llevaba un sencillo vestido blanco que parecía llorar luz. Su rostro era hermoso, pero marcado por una profunda y eterna tristeza. Sus ojos, grandes y oscuros, contenían la sabiduría de siglos de sufrimiento. «No deberías estar aquí», susurró, su voz como el susurro de hojas muertas. Fue el primer sonido amable que había escuchado en esta pesadilla. «Mi nombre es Elara», dijo, acercándose. «Yo también fui una vagabunda, una vez». Sus palabras eran una advertencia, un vistazo a un futuro que yo desesperadamente quería evitar. El arquitecto no juega limpio. Sus juegos no tienen ganadores, solo nuevas piezas para su colección. Señaló los estantes, a los libros de piel que nos rodeaban. Se alimenta de la memoria, del arrepentimiento. Cuanto más recuerdes, más fuerte se vuelve su control sobre ti. Ganar es perder. Responder es condenarte a ti mismo. Su presencia era una pequeña isla de calma en la tormenta de mi miedo, pero su mensaje solo profundizó mi desesperación. Señaló con un dedo delgado y brillante hacia una sección distante y más oscura de la biblioteca. Él quiere que encuentres una mentira que dijiste, pero el libro que realmente busca no es tu mentira, es la suya. Su forma parpadeó, como si el esfuerzo de comunicarse la estuviera drenando. Él fue un hombre, una vez, un erudito obsesionado con la pureza y el orden. Este lugar, esta es su obra maestra imperfecta, su propio gran arrepentimiento, encuadernado y archivado para la eternidad. Los bibliotecarios insectoides de repente detuvieron su trabajo. Sus ojos multifacéticos se giraron para fijarse en nosotros. Un bajo y sincronizado chirrido llenó el aire, un sonido de hostilidad chirriante. «No puedo quedarme», susurró Elara urgentemente, su imagen comenzando a desvanecerse. «Sienten mi presencia. Los guardias del arquitecto me desharán». Sus ojos me suplicaron: «No busques tu propia historia, busca la que se titula La falla en la perfección. Es la única manera. Rompe su narrativa. Descríbelo». Y entonces desapareció, disolviéndose en 1000 motas de luz pálida que fueron rápidamente tragadas por la oscuridad opresiva de la biblioteca. Estaba solo de nuevo, con el chirrido de los guardias insectos cada vez más fuerte, sus formas de obsidiana comenzando a correr hacia mí con un propósito nuevo y amenazador. Haciendo caso a la advertencia de Elara, ignoré la búsqueda de mis propias mentiras y me adentré más en la biblioteca, hacia la sección oscura que ella había indicado. Pero el arquitecto no sería desafiado tan fácilmente. ¿Un cambio de opinión, pequeño vagabundo? Su voz se burló en mi mente. La desobediencia debe ser corregida. El mundo se retorció de nuevo. La biblioteca desapareció y me sumergí en una nueva escena. Era un recuerdo, mi recuerdo. Volví a ser un niño, de pie en el jardín bañado por el sol detrás de la casa de mi infancia. Mi madre estaba allí, su rostro joven y vibrante, sonriendo mientras cuidaba sus rosas. El aroma de las flores era tan real, tan vívido, que me hizo llorar. La escena era perfecta, un momento de felicidad pura e inalterada. Pero este era el reino del arquitecto, y la belleza era simplemente un arma. Mientras observaba, indefenso,
El recuerdo comenzó a agriarse. El rojo vibrante de las rosas se volvió un carmesí oscuro y enfermizo, del color de la sangre coagulada. Los pétalos comenzaron a marchitarse y a arrastrarse con gusanos pálidos y retorcidos. La sonrisa de mi madre se convirtió en una mueca fija y vacía. Sus ojos se nublaron. Continuó su trabajo, tarareando una melodía alegre, pero sus manos ahora podaban espinas de un arbusto muerto y ennegrecido. El sol en el cielo se volvió de un púrpura amoratado. Este era mi castigo. No dolor, sino corrupción. El arquitecto no me estaba destruyendo mi pasado. Estaba tomando mis recuerdos más preciados y retorciéndolos en monumentos de horror. Me obligó a ver cómo cada momento de alegría, cada instante de amor, era sistemáticamente desmantelado y reconstruido en algo inmundo y de pesadilla. Vi mi primer beso, pero el rostro de mi pareja se derritió como cera caliente. Vi mi graduación, pero los aplausos de la multitud se convirtieron en los gritos agonizantes de los condenados. Estaba reescribiendo mi alma, frase por frase, dejando solo desesperación. El costo emocional fue devastador. Una parte de mí gritaba que me rindiera, que encontrara el libro que él quería, que hiciera cualquier cosa para que esto se detuviera. La agonía de ver mi propia vida profanada era una tortura mucho más cruel que cualquier tormento físico. Era un ataque a mi propia identidad. Si mis recuerdos eran mentiras, entonces, ¿qué era yo? Solo una colección de datos corruptos, un fantasma perseguido por una vida que ya no era mía. La risa del arquitecto resonó por el jardín podrido de mi mente. «Esto es verdadero orden», ronroneó. «Borrar el sentimentalismo imperfecto del pasado. Me agradecerás esta claridad». Justo cuando sentí que mi última pizca de resolución se desmoronaba, el castigo terminó. El recuerdo corrompido se hizo añicos como el cristal y volví a la biblioteca de piel. Los guardias insectos estaban más cerca ahora, sus clics agudos e impacientes. Me alejé de ellos, mi corazón martilleando contra mis costillas, el regusto de mi pasado arruinado amargo en mi boca. Corrí, ciegamente, más profundo en los estantes, hacia la sección que el ara me había mostrado. Los estantes aquí estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo, los libros antiguos e intactos. El aire estaba viciado, pesado con el peso de las cosas olvidadas, y allí lo encontré. Un libro titulado La falla en la perfección. Era diferente de los demás. La piel con la que estaba encuadernado era pálida y delgada, como pergamino, y no estaba cubierta de tatuajes, sino de diagramas arquitectónicos frenéticos y obsesivos. Cuando mis dedos tocaron la cubierta, el arquitecto gritó en mi mente. No era una voz de superioridad burlona, sino un chillido crudo y animal de puro terror y rabia. «¡No toques eso!», bramó. Toda la biblioteca tembló. Los libros cayeron de los estantes infinitos como una avalancha mórbida. Los bibliotecarios insectos retrocedieron, huyendo del volumen prohibido como si fuera veneno. Ignoré su orden y abrí el libro. Dentro no había palabras, solo imágenes. Página tras página de espejos, espejos de todas las formas y tamaños, espejos ornamentados y dorados que reflejaban salones de baile vacíos, pequeños espejos de mano agrietados que mostraban rostros fragmentados, vastos espejos pulidos que reflejaban solo una extensión infinita de más espejos. Era un libro de reflejos, un estudio de superficies. Mientras pasaba las páginas, una sensación desorientadora me invadió. Sentí que mi propio sentido de identidad comenzaba a desdibujarse, mi identidad volviéndose tan fluida e incierta como un reflejo en el agua. ¿Quién era yo? ¿Era el hombre que tenía recuerdos de un jardín soleado? ¿O era la criatura que veía esos recuerdos pudrirse? La última página del libro no era una imagen, era un espejo perfecto e impecable.
No reflejaba la grotesca biblioteca a mi alrededor. Reflejaba un estudio simple y polvoriento. Y en el espejo vi a un hombre. Estaba encorvado sobre un escritorio, su rostro pálido y demacrado, sus ojos muy abiertos con una intensidad febril. Estaba rodeado de libros y planos, dibujando y diseñando frenéticamente, tratando de crear un mundo de orden perfecto. Él era el arquitecto, pero mientras lo observaba, su rostro comenzó a cambiar. Sus rasgos se suavizaron, se movieron y se reformaron. Con una oleada de horror que me revolvió el estómago, me di cuenta de que el rostro que me miraba desde el espejo era el mío. La biblioteca se disolvió no en una niebla gris, sino en una luz blanca cegadora. La cacofonía en mi cabeza, los gritos del arquitecto, los susurros de Elara, el chirrido de los insectos, se desvaneció en un silencio profundo y aterrador. El peso de mi verdadero e incorrupto recuerdo era aplastante. La imagen de mi hermana, el olor a sangre y rosas, el sonido del grito de mi madre. Eso era todo lo que yo era. La culpa me definía. Cuando la luz retrocedió, ya no estaba en la biblioteca. Estaba de vuelta donde empecé, sentado en el frío y ornamentado trono en el centro del vacío gris. Pero algo había cambiado. No estaba solo. Ante mí estaba un hombre. Parecía confundido, aterrorizado. Sus ojos se movían por el espacio vacío, observando el suelo cambiante y las paredes que respiraban. Llevaba ropa que vagamente reconocí como mía, de una vida anterior a esta. Era yo, o más bien, era el yo que fui cuando llegué por primera vez, antes de los enigmas y las revelaciones. Él era el nuevo vagabundo, la siguiente iteración del ciclo, la nueva conciencia creada para tomar la prueba y mantener la verdad fundamental enterrada. Mi propia mente, en su desesperado intento de protegerse, había fracturado otra pieza para comenzar el juego de nuevo. Miré mis manos, ya no eran mis manos. Estaban cubiertas por las profundas sombras de una pesada capucha. Llevaba las túnicas. Era uno de ellos. Era un verdugo. Mi propósito, ahora entendía, no era castigar, era observar, ser testigo silencioso. Asegurarme de que el vagabundo se mantuviera en su camino, que jugara el juego, y que nunca, jamás, se mirara en el espejo final. Yo era un guardián de mi propia locura, un carcelero en la prisión de mi propio diseño. Elara se había equivocado, no había escape, solo había cambio de roles. La voz del arquitecto resonó en la mente del vagabundo. Podía escucharla ahora, desde afuera. «Bienvenido, pequeño vagabundo», comenzó. «Has encontrado el camino hacia mi diseño». Permanecí inmóvil con mis hermanos encapuchados, una estatua silenciosa de arrepentimiento. Mi miedo se había ido, reemplazado por una resignación hueca y eterna. Ahora era una parte permanente de este mundo, una pieza de la maquinaria. Observé al hombre que era yo comenzar su viaje, su rostro una máscara de terror primario, y yo, el nuevo verdugo, no hice nada. Simplemente observé cómo el espejismo comenzaba de nuevo, atrapado para siempre en el eco de mi propio pecado.